Probablemente usted se ha enterado en estos días de los incendios que hay en Los Ángeles, ¿verdad? Si no se ha dado cuenta, pues, ¿en qué mundo vive, verdad? Hay un hombre que tiene el podcast con mayor audiencia, tiene 14 millones de seguidores, como levanta más o menos. Estamos peleando con Joe Rogan, se llama él, y estamos compitiendo ahí con él, nosotros, en nuestro podcast. Y él, vi una entrevista, un corto que hicieron el 24 de julio del año pasado, por un tema que estaba hablando en su podcast. Él decía que había tenido una conversación con un bombero en Los Ángeles, quizá usted lo vio. Dice que este bombero le dijo, un día tendremos el viento perfecto, el fuego perfecto, que comienza en el lugar perfecto y se incendiará Los Ángeles hasta el océano y no se podrá hacer nada. Ya sabían por las condiciones de esta zona geográfica, como es Los Ángeles, de que en ese tiempo todo está seco, el viento de Santana, que es un viento caliente. En fin, el punto es que ya sabían que algo así podía pasar. Y Joe Rogan hace unos 6 meses hablaba sobre esto en su programa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con hechos? Nada. No tiene nada que ver. No, sí tiene algo que ver, por supuesto. Él decía, un día llegará un momento, un punto, donde va a cambiar la historia de todo lo que se está haciendo. Y cuando nosotros llegamos a Hechos, llegó ese día. Un día establecido, Cristo nació de mujer, Gálatas 4:4, iba a venir y vivir de acuerdo a todo lo establecido. Un día Cristo sería entregado por el traidor. Un día iba a ser asesinado por los romanos por culpa de nuestro pecado. Un día resucitaría. Un día ascendería a los cielos. Pero un día específico se acomodó todo. O Dios ordenó las cosas para una promesa magnífica que vamos a ver el próximo domingo, que es la venida del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo viniera y cambiara absolutamente toda la comprensión de la vida en Cristo por la venida del Espíritu Santo en nosotros, que lo vamos a ver en Hechos 2 de la próxima semana, tuvo que suceder algunas cosas. Bien, cuando hablamos de iglesia, no hablamos del culto del domingo, no hablamos de las actividades que hacemos. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de el nombre que tenemos, la fama que tenemos, la popularidad porque eso no nos importa. Cuando hablamos de iglesia, ¿qué hablamos? De comunidad. Primera de Juan, capítulo 1, dice que nuestra comunión es con aquellas personas, es con Dios, y con aquellas personas que tienen comunión con Dios. Es una comunidad. Y esta comunión, esta comunidad, esta vida de iglesia, nos pone en un papel de responsabilidad. A mí como creyente, a cada uno de nosotros como creyentes, yo soy responsable, como hijo de Dios, de buscar tener una comunión con Dios. Le cambió la palabra, de permanecer en Cristo. Yo creo el espacio y el tiempo, Señor, aquí estoy, tal cual soy, pecador imperfecto, lleno de defectos y de errores. Señor, aquí estoy. Y Él hace la obra. Yo le busco en su palabra, le respondo en oración, procuro tener prácticas que alienten mi crecimiento espiritual, pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad con la comunidad. Yo como hijo de Dios, y por favor escúcheme esto, no como pastor, como hijo de Dios, tengo una responsabilidad con todos como comunidad y cada uno de ustedes. Tengo una responsabilidad. Y esto es el desarrollo de la iglesia, esto es la eclesia, los que fueron sacados. Tengo una responsabilidad. Y descanso en ustedes, mis queridos hermanos, de que ustedes también van a cuidar de mí. Que ustedes me van a pastorear, que ustedes me van a jalar el aire cuando me equivoque, que me van a animar, que van a estar al lado para llorar o reír conmigo. Porque es el sentido de comunión. Entonces ya entramos en cosas más profundas y por favor no me malentiendan, más profundas que venir un domingo. ¿Venir el domingo es importante? Por supuesto que sí. Tristemente hay sillas vacías, hay gente que falta. Yo personalmente no me veo en ningún otro lugar un domingo en la mañana. Excepto mis semanas de vacaciones, me veo en una playa tranquilo, descansando. Ahí sí, un par de veces al año. Pero en la vida diaria no me veo en otro lugar. ¿Por qué? Y digo esto de corazón, porque los necesito. Necesito verlos. Hoy no vino Anita porque está enferma,
ya nos había dicho, pero ¿quién de nosotros extraña el abrazo de Anita hoy? ¿Cómo nos saluda? ¿Cómo saluda Anita? Es ese abrazo tierno, ¿verdad? De mamá, uno lo extraña. Y es el sentido de comunidad, para eso estamos. Hoy Danielis está internada en el hospital y muchas personas han estado atentas a ella. Han ido a visitarla, le han llevado cosas, gente va a ir, gente va a preparar su casa, le van a cuidar, etc. Ese es el sentido de comunidad. Entonces, hay un sentido de responsabilidad entre todos nosotros. Bien, la próxima semana, Ervin nos va a enseñar, y estoy muy expectante, de Hechos capítulo 2, porque va a ser la llegada del Espíritu Santo. Un pasaje maravilloso. Pero antes de que el Espíritu viniera, hay dos eventos particulares que tenemos que recordar por qué son importantes y por qué están en el capítulo 1 de Hechos y qué tienen que ver conmigo. Muy bien, primero, la ascensión de Cristo, que esta es una doctrina poco hablada, poco conversada, pero muy importante en las Escrituras por la connotación que tiene. Y la segunda, que lo vamos a ver en la segunda parte del mensaje, es el reemplazo de Judas, que tiene no solamente un significado teológico muy importante, bien, en un asunto de un equipo completo, sino también tiene un significado muy importante en lo que va a suceder. Por eso digo algo más todavía. Va a ser muy interesante quién asuma el liderazgo para sustituir al traidor. Y no me quiero adelantar, pero me está picando por decirlo. La persona que lidera, ¿quién va a sustituir al traidor? Fue otro traidor. Pero ese traidor fue perdonado, fue arrepentido, se arrepintió, fue perdonado y fue restaurado. Y ese sentido de comunidad en que Pedro asume y diga, hermanos, el traidor, Pedro, hermano, entonces, ¿cómo hablamos de traidores? Un momento. Yo soy perdonado y soy parte de una comunidad. Y mi percepción ahora es diferente. Entonces va a ser muy interesante ver cómo estas piezas van encajando en esa dirección. Pero vamos a ver lo primero, Hechos 1, 9 al 11. La semana pasada hablamos sobre del versículo desde el 1 hasta el 8, cuando hablamos del gran bosquejo, testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Bien, pero en el versículo 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, los discípulos, pues, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y a que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Este asunto tiene dos preguntas muy importantes. Primero, ¿qué es la ascensión de Jesús? Y segundo, ¿cómo nos afecta a nosotros? La ascensión de Jesús es un tema que no se habla mucho. ¿Por qué? No sé. Pero es parte inclusive del ministerio de Cristo. La encarnación se habla, la vida de Cristo se habla, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo se habla, la segunda venida se habla, pero para que Jesús regrese como rey, tuvo que haber ascendido antes. Y la ascensión de Cristo lleva a Cristo a colocarlo en un lugar ya no como el siervo. Y lo vamos a ver al final de esta primera hora, porque Él vino como un siervo. Un bebito que estaba en un pesebre, que nació, fue cuidado, que fue menospreciado. Este rabino solo tuvo 12 discípulos. 12 discípulos tuvo este rabino. Y los demás tenían cientos de discípulos. Este solo tuvo 12 nada más. Y además lo crucificaron por las cosas que él decía. Ahora, si vieran al rabino dónde está hoy, si pudiéramos verlo hoy, que de hecho Esteban en el capítulo 8 de 12, sí vio y él dijo, veo los cielos abiertos, ¿y qué? Y al Hijo del Hombre sentado al lado del Padre. La majestad, por eso en el capítulo 2, cuando entienden esto los judíos, dice, se compungieron de corazón. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Cuando entendieron al Cristo resucitado a la diestra del Padre. Razón por la cual apedrearon a Esteban. Muy bien, entonces, este evento solamente se menciona en Lucas capítulo 24 y en Hechos 1. Es decir, el único que lo vio o que lo registró fue Lucas. Pero al mismo tiempo se menciona en otros lugares. Por ejemplo, vea conmigo Efesios capítulo 4, versículo 8. Y aquí saquemos una muy introductoria conclusión. Dice Hechos capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí Pablo está citando el Salmo 68, 18. Subiendo a lo alto, es decir, con la ascensión de Cristo, Él lleva consigo la muerte. Cristo mata la muerte y da dones a los hombres. Ahora, después de que Cristo asciende, ¿cuál es el principal don que Cristo da a la iglesia? ¿Cuál? El Espíritu Santo. O sea, entendamos esto. En Juan capítulo entre 14 y 16 por ahí, Él dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar al Consolador, aquel que se coloca al lado de ustedes y va a estar con ustedes siempre. Entonces, la ascensión de Cristo, lo que dice es, Cristo asciende, lleva cautiva la muerte, conquista la muerte, 1 Corintios capítulo 15, y además les entrego el Espíritu Santo. Yo me siento al lado del Padre y les dejo el Espíritu Santo. Y si habláramos del nuevo pacto, mi hermano, ¿qué pasaría? No me adelanto, ¿verdad? Mejor no. Y si comenzamos a hablar del nuevo pacto y lo que esto implica para nosotros hoy como comunidad de fe, 80 desconocidos que se meten en un salón, bastante caliente por cierto, y tenemos una fraternidad única, ¿qué es lo que pasa? No es una obra humana. Entonces la ascensión de Cristo es muy importante. Hay otros pasajes y otros elementos que ustedes los pueden descargar ahora o pueden bajarlo del link que se envía cada semana. Llevó cautiva la muerte, se sentó a la diestra del Padre, da testimonio de sí mismo, abre el espacio para que venga el Espíritu Santo y al final vamos a ver Hechos 3:21. Él va a regresar porque ascendió, se sentó al lado del Padre. Él va a regresar ¿para qué? Restaurar todas las cosas. Porque ascendió y está a la diestra del Padre. Entonces comencemos a ver la ascensión como una parte importantísima, no como una historiecita por ahí. A Cristo ascendió en las nubes, bien. Es Él ocupando su rol en este momento como un sumo sacerdote. Entonces quiero mencionar en esta primera parte, en estos minutos que tenemos, algunos elementos muy importantes a nivel teológico para nosotros de lo que implica la ascensión de Cristo. Y lo he resumido en esta tabla para poder hablar directamente de esto. Muy bien, ¿qué implica entonces para nosotros la ascensión de Jesús? ¿Cuáles son las implicaciones teológicas y prácticas para nosotros? En primer lugar, la misión redentora ha sido cumplida. Por favor, acompáñenme a Juan 19:30, un pasaje que a mí siempre me mueve las entrañas, y más en el contexto, evidentemente, que ha sucedido. Y después vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, Él, de su propia voluntad, entregó el Espíritu. Esta expresión, consumado es, la expresión en el griego es muy profunda y muy amplia. Quiere decir que la deuda que se había tenido, una deuda que era imposible pagar por mi propia cuenta, ha sido total y absolutamente cancelada. Está pago, el sacrificio al Padre fue acepto. Tetelestai, consumado es, no hay nada más que decir. Y habiendo cumplido su obra redentora, entregó el Espíritu. El Padre acepta la obra, bien, y el Hijo cumple esta misión redentora. Fijémonos en Hebreos capítulo 1, por favor, versículo 3, que también va a hablar sobre este texto o este asunto de la ascensión. Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, muy similar a Colosenses que ya estudiamos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, entregó el Espíritu, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó aún más excelente nombre. Se sentó al lado del Padre. Fíjese Hebreos 10:12, por favor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
¿Qué significa esto? Que la misión redentora cumplida implica también la derrota de los enemigos. Ya está. No hay nada más que pelear. Luego entonces, ¿qué parte tengo yo en esta obra consumada de Cristo? Yo no tengo parte. No puedo hacer nada para salvarme. No puedo aportar buenas obras, no puedo aportar sacramentos, no puedo aportar absolutamente nada. Simplemente someterme de una forma colaborativa. Señor, ya venciste, aquí estoy. Colosenses dice que Él venció en la cruz avergonzando a todos los sistemas demoníacos. Ya está cumplido. ¿Qué nos queda? Nosotros disponernos y vivir en función de este Rey que ya venció, ya cumplió la obra. Segundo, implica un ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Jesús ahora por su ascensión intercede por nosotros como sumo sacerdote. Fíjense Hebreos capítulo 10 versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, el viejo sacerdocio levítico no tenía la capacidad de quitar los pecados. ¿Qué hacía? Los cubría temporalmente. Por eso Levítico 16 habla que cada año debían volverse el día de expiación, otra vez volver a los mismos sacrificios por sus propios pecados, etc. El nuevo sacerdocio de Cristo no tiene que volverlo a hacer, porque no cubre el pecado, Él los quita. Por eso Juan en 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que propicia el pecado del mundo. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Algo muy importante, en el versículo 11, en otras versiones, en la Biblia de las Américas y en NBI, dice que en el versículo 11 que todo sumo sacerdote está en pie. El estar en pie es una característica del sacerdote que está sirviendo. En el templo no hay sillas, es constante de pie, hay de todo menos sillas, porque el sacerdote está en función sacerdotal, intercediendo, trabajando, ordenando, haciendo, que es lo que Cristo hace en Marcos. Pero aquí en Hebreos dice, una vez que ofreció el sacrificio, el sacerdote se sentó a la diestra del Padre para juzgar. Los enemigos ya están vencidos. Este sacerdote es diferente, es superior. Bien, por eso Cristo ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, en esta señal de autoridad. Tercero, la ascensión de Cristo tiene que ver con ser el precursor, el primero que ingresó. Fíjense Hebreos 6:20, dice en Hebreos 6:20, leemos del 19, la cual, que es la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, pues donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él prepara el camino. Por eso le dijo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Juan capítulo 14, versículo 3, dice, yo me voy, pero voy a regresar. Voy a preparar el lugar. Él abre el camino. Él es el pionero de nuestra salvación. Cuarto lugar, solamente lo voy a mencionar nada más. Propicia la llegada del Espíritu Santo. Le hago una pregunta. Déjeme salirme de mis notas. ¿Usted alguna vez ha sentido la guía del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Estamos viviendo la llenura del Espíritu Santo. Queremos propiciar el espacio para que Él nos llene y Él actúe a través de nosotros. Y es tan bueno cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Me acuerdo en varias ocasiones donde mi carne y mi mente me dice, Alonso, usted es esto, haga esto. Y voy aquí y les digo, no quiero exagerar. Yo voy diciendo, no voy a hacer eso, a mí no me importa, no es problema mío, esa es mi carne, ese es Alonso, bien Alonso. Y de pronto viene un pensamiento que no es propio, una idea, un versículo, un asunto que me hace hacer así. Yo me explico. Es ese convencimiento del Espíritu Santo que Él nos mueve, nos dirige. Y si soy duro y soy rebelde, voy a persistir en mi negligencia. Pero el Espíritu nos convence. En su llenura nos mueve, nos permite andar en el Espíritu. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si no hubiera sido por la llegada del Espíritu Santo, no tendríamos esa vivencia de Cristo. De vivir el Espíritu Santo en los días
que nos cuesta más vivir. En todo tiempo, por supuesto. Cuando queremos responder de maneras que no debemos y comienza y viene ese ímpetu, el Señor va recordándonos, llevándonos su palabra, dándonos la paz, el gozo, y nos guía a responder correctamente, a pensar correctamente. De no ser por la ascensión de Cristo, que Él se fuera, se sentara a la diestra del Padre y viniera el Espíritu, no lo tendríamos. Qué difícil sería. Qué difícil es vivir sin el Espíritu Santo en nosotros. Y finalmente, maravilloso texto, que Cristo haya ascendido, bien, nos garantiza la segunda venida. Yo a veces peco tal vez utilizando mi imaginación de más, pero yo me imagino a los discípulos viendo a Jesús todos con la boca abierta. Y los ángeles aparecen al lado porque están viendo el cielo. Vean ahora otros contornos que tienen alrededor. Y los ángeles le dicen, porque así como Él se fue, Él va a regresar. Zacarías capítulo 14, versículo 3. Probablemente no usemos mucho Zacarías, ¿verdad? Quizá usted esté yendo al índice en este momento. No vaya al índice, está poquito antes de Mateo. Y en esta maravillosa profecía de Zacarías, capítulo 14, versículos 3 y 4, dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es la profecía a los que los ángeles hacían referencia. Así como se fue, va a regresar. Ahora, esa es nuestra esperanza escatológica, es decir, es nuestra esperanza futura. Y yo lo espero. A veces con Ervin estamos trabajando en Levanta y vemos casos de violencia doméstica muy complejos y la sociedad como está de compleja. ¿Y cuál es nuestro comentario? Señor, ven porque ya, o sea, ¿qué hacemos? O sea, es tan complicada, Señor, ven pronto, por favor. Pero mientras viene el Señor, vaya conmigo, por favor, a Hechos 2:33. Otra vez, hablamos del texto en Pentecostés, del cual no voy a profundizar, pero voy a citar nada más. Porque cuando Pedro predica, después de que creen que todos están borrachos, dice Hechos 2:33, así que exaltado, es decir, ascendido por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, venía la promesa, ha derramado esto que vosotros ves y oís hoy. Tiene que ver con la esperanza de vivir la presencia o vivir en el Espíritu Santo. Fíjense también en el versículo 3:19, más adelante. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que antes os fue anunciado. O sea, que Cristo regrese, que Él vuelva. ¿A quién? De cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Cuándo? En la ascensión. El cielo tenía que recibir al Señor. Cristo asciende. Pedro aquí exhorta que esperemos los tiempos de refrigerio y que Cristo sea enviado por segunda vez, pero fíjense la segunda parte del versículo 21. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Cristo asciende, intercede por nosotros y cuando Él regrese, Él va a restaurar todas las cosas. Él va a regresar en el futuro, sí, tenemos esa esperanza escatológica, sí, pero hoy yo cuento con elementos tan confiables por la ascensión de Cristo, todos los que hemos mencionado, pero resalto la llenura, la venida del Espíritu Santo. Él vino y está con nosotros. Mientras llega el día que Él regrese, algún día en el futuro, esperemos que pronto, hoy está conmigo a través del Espíritu Santo. Y se requería la ascensión para eso. Y la comunidad lo tenía clara, por eso se predicaba así, por eso Pedro predicaba de esta manera, predicaba de esta forma. Tenemos el Espíritu, Él va a regresar, sostengámonos, prediquemos, anunciemos, hablemos, porque esa es nuestra comisión. Habiendo Cristo ascendido, se reúnen y Pedro toma el liderazgo. Hermanos, ya sabemos de Judas, ¿qué hacemos? La segunda
sección en este libro de Hechos es importante que se elige al sucesor de Judas. Y vamos a ver esta traición de Judas de una manera, no sé si diferente, pero por lo menos quizás de otro ángulo, para entender qué implica, ¿verdad? No solamente que nos dé enojo lo que hizo Judas. Creo que muchos de nosotros hubiéramos sido un buen candidato para ser Judas, probablemente. Pero vamos a leer versículos 15 hasta el 26 de Hechos capítulo 1. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Gracias, Pedro. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue entre nosotros recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, y para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Bien, entonces había un espacio que debía ser ocupado, y este espacio pues no es algo caprichoso. No creamos, por favor, no creamos que la elección del 12º apóstol fue algo arbitrario, porque sí, bueno, falta uno, ¿verdad? No, o sea, hay conceptos muy profundos, sino que es una decisión teológica y fundamentada en las Escrituras, que es lo que vamos a ver, y también en los 12 apóstoles en la iglesia primitiva. Entonces, había que cumplirlo porque la palabra de Dios así lo había profetizado. En un salmo que lo veremos más adelante, se profetiza bien que el lugar del traidor debía ser cubierto por otra persona. Y hay algunos elementos que quiero mencionar de por qué se debía nombrar este 12º apóstol, y luego también haremos una mención al final sobre lo que implica el escenario hasta ahora en Hechos, porque para mí es muy importante Hechos capítulo 2, muy importante, bien, y todo lo que se va acomodando, bien puesto en orden, en un sentido de comunidad, de cómo afecta, ¿verdad? Bueno, ¿qué me afecta a mí que Matías sea el 12º apóstol? Bueno, puntualmente nada, pero el mensaje que está implícito para nosotros es bastante importante. Muy bien, primero, nada más como mención de un par de cosas. Pablo no es el 12º apóstol. Hay muchos paulistas, ¿verdad? No, Pablo es el 12º apóstol porque, no, hermanos, la Biblia dice que es Matías, así que Matías es el 12º apóstol y Pablo tiene un rol totalmente diferente. Segundo, la ascensión también marca algo importante en la elección de los 12. Porque dice que debía ser elegido uno entre el bautismo y la ascensión de Jesús. Nadie más fuera de ese tiempo podía ser apóstol de Jesús. El don de apostolado es un tema diferente al apostolado de los 12, y también tuvo su tiempo en su espacio en el tiempo. Entonces, hoy día no existen apóstoles como tales. Ninguno se nombra apóstol, ninguno habla yo soy el apóstol fulano y doy cobertura. No es torre de celular para que dé cobertura a nadie, es simplemente, me explico, entonces el apostolado queda bien definido en este lugar. Y luego señalan a dos personas, a José y a Matías, que eran personas que habían estado y que cumplían con los requisitos que se han establecido. El echar suertes acá no es hacer escudo corona, ¿verdad? Tengámoslo claro, no fue a ver, ¿verdad? O un piedra, papel y tijera. ¿Quién gana? 2 de 3 es el 12º apóstol. Sino que por medio de la oración y el modelo del Antiguo Testamento, probablemente por el Urim y el Turim tuvieron buscaron la guía de Dios, y la responsabilidad cayó sobre Matías. Muy bien, entonces dicho esto,
veamos algunas cosas importantes en cuanto a la elección de Judas. Primero, es el cumplimiento de las Escrituras. En el Antiguo Testamento ya estaba profetizado de que este lugar iba a ser cumplido por otras personas. Vamos a leer Salmos 69 y nuestro fundamento es que Pedro cita estos pasajes. No los buscamos al azar, sino que Pedro menciona estos pasajes. Lo que Pedro menciona, el primero, Salmos 69, 25, que es un salmo bastante mesiánico. Por ejemplo, nada más para mencionarlo, en el versículo 9 del Salmo 69, dice, porque me consumió el celo de tu casa, que es parte de Jesús cuando entra y vuelca las mesas, dice, el celo de tu casa me consume. Más adelante en el versículo 25 dice, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser su palacio desolado y en sus tiendas no debe haber morador? Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llagaste. Él fue el traidor, fue el que inició, el que lideró la persecución o la entrega de Jesús. Y en el Salmo 109 se cita la otra parte que Pedro menciona en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Más adelante al final vamos a volver a este pasaje para ver un par de ideas. Entonces, Judas va a ser reemplazado por su traición. Creo que todos conocemos el relato de Judas. Él lideró, cobró 30 piezas de plata para entregar a Jesús, lo llevó hasta Getsemaní, lo arrestaron, después él tuvo remordimiento, no hubo un arrepentimiento, tuvo remordimiento por lo que hizo, fue y se ahorcó. Y Pedro narra pues cómo falleció él. En el versículo 20 del capítulo 1 de Hechos se menciona sobre la necesidad. Bíblicamente tenemos que buscar un 12º apóstol. Bien, segundo, el simbolismo de los 12. Es importante este asunto porque en la gran narrativa bíblica vamos a encontrar a Israel representado por 12 tribus. Hay un número simbólico de lo que es completo. Mientras que en el Nuevo Testamento encontramos la autoridad apostólica. Jesús escogió a 12 apóstoles, Mateo 10, 1 al 4, dice que él pasó toda la noche orando. ¿Quiénes serían los 12 personas que iban a estar con él? Cae Judas y este espacio debe ser ocupado por otro, y por palabras de Pedro, fíjense que este otro dice, en el 25, para que tome la parte de este ministerio de apostolado. Bien, hay una parte dada con una misión específica de quién debía ocupar o que debía ser ocupado este lugar. No podía ser quedado, 12 tribus, 11 apóstoles, no hay ningún problema. En Apocalipsis habla de la restauración de todas las cosas con símbolos de las 12 tribus y símbolos de los 12 apóstoles. Así que el espacio debía ser también ocupado. Hay requisitos que ya los mencionamos. Nadie fuera de este rango de tiempo, desde el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, hasta su ascensión y ser testigo de la resurrección. Por eso es que probablemente se haya reducido solamente a 2 personas, porque incluía ser testigo de la resurrección, que haber visto al Cristo resucitado. Y en el grupo probablemente quienes cumplían esto eran estas 2 personas de las que estamos hablando. Muy bien. Cuarto, también muy importante, esto es muy importante, la restauración del grupo apostólico antes de Pentecostés. Porque Pentecostés va a venir y va a marcar el inicio de la iglesia, como la conocemos hoy, ¿sí? Y tenían que estar este grupo apostólico completo. Lo leo de la pantalla. Al completar el número 12, los apóstoles se prepararon para recibir el Espíritu Santo como un grupo simbólicamente completo, listo para representar al nuevo pueblo de Dios. Hay todo un concepto que lo vamos a ver en los capítulos 3 y 4 de Hechos, de lo que implica, de lo que pasaba en el viejo templo en Israel, cuando aún seguían algunos con el viejo pacto, el viejo formato, y mientras que en el viejo templo de Israel pasan cosas, en el nuevo templo que es la iglesia pasan cosas diferentes. Es decir, los que tenían el Espíritu Santo son el nuevo templo de Dios, ahí mora el Espíritu Santo. Este nuevo templo, la iglesia, es diferente a ese viejo templo. Por tanto, había que estar un grupo preparado y listo para recibir los eventos de Pentecostés. Y finalmente, que ya lo mencionamos, la elección mediante la oración y la suerte. Jesús pasó una madrugada entera orando por los 12. Así que la elección del 12º apóstol no tenía que ser pues algo a la ligera y que simplemente
el que nos cayera más bien o el más carismático, sino alguien que fuera guiado por el Señor. Y por estos métodos de aquellos tiempos, bien, se establece la sucesión del 12º apóstol, que es Matías. Quiero dar un paso más allá y a modo de reflexión en el día de hoy, para tomarlo para nosotros, algo que me resulta muy interesante es que algunas veces vemos la traición de Judas, yo no sé cómo la verá usted, pero yo muchas veces la veo como simplemente algo que tenía que pasar, ¿verdad? Como un checklist de todo lo que había que hacer, y una era la traición de Judas. Y Judas traiciona, y bueno, está escrito, se ahorcó, se murió, listo, traidor, qué bueno que se murió, y seguimos con la historia. Es lo como muchas veces se ve. Pero hay un énfasis que quisiera conversar, y es entender la traición de Judas como parte de los sufrimientos de Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús escoge a los 12, Mateo capítulo 10, Él pasa una noche entera orando. Y hay preguntas para una buena discusión teológica que nunca vamos a responder. Y si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Y más preguntas como esta. Pero más allá de esto, Judas fue un hombre que estuvo con Jesús por 3 años. Era un hombre de confianza. Es decir, él administraba las finanzas de los 12. Cuando esta mujer a los pies de Jesús rompe o derrama un perfume, el primero que responde es Judas. Pero ¿cómo se derramó esto? O sea, esto se pudo haber dado a los pobres, al pobre Judas que sacaba plata de la bolsa, ¿verdad? Decía eso porque era ladrón. Entonces, un rol muy importante en un grupo como esos, el tesorero. Tesorero, ¿qué tal? Buenos días. No te comparo con Judas, pero un hombre en el que uno confía y descansa plenamente, ¿verdad? Estuvo ahí. Cuando Judas viene y Jesús sabe que lo va a entregar, ¿se acuerdan cómo lo saluda? ¿A qué vienes? Amigo. Y le dio un beso. Judas, sabiendo lo que estaba haciendo, viene con esa intención de entregar a Jesús, y Jesús lo recibe. ¿A qué vienes, amigo? Un beso, que implica fraternidad, ese lazo íntimo entre dos personas. Y al final lo traiciona. Jesús lo sabía, por supuesto que sí. Pero vamos al Salmo 109, por favor, porque me parece importante que consideremos o recordar este asunto de la traición de Judas en el marco de los sufrimientos de Cristo. Otra vez, déjeme usar un poquito más mi imaginación. Yo percibo, y es una percepción y puedo estar muy equivocado, pero creo que Jesús tenía una afinidad muy cercana con sus 12 discípulos, quizá unos más que otros, unos más cercanos, otros, etcétera, bien, pero Judas estaba ahí. Y para Jesús tuvo que haber sido un hombre con quien compartió 3 años, y al final fue el traidor. Ahora, fíjense conmigo el Salmo 109, por favor. Dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. ¿Le suena parecido a esto? A mí me suena bien lo que el Señor habla en cuanto a Judas y sus perseguidores. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Si Jesús, vamos a usar un poco la imaginación, si Jesús se hubiera preguntado ¿por qué Judas me habrá traicionado? Cosa que no se preguntó. Quizá, pero ¿qué hice? ¿Qué hice yo para que Judas me traicionara de esta manera? De hecho, hay un pasaje, ahora que me acuerdo, creo que en Jeremías, donde Dios dice: ¿qué les he hecho? ¿Qué les hice yo tan mal a ustedes, pueblo de Israel, para que me negaran? ¿Qué les he hecho? Y ahí continúa, creo que es en Jeremías capítulo 5, me parece. Versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. O sea, yo los he amado. Y Pablo dice: yo los voy a seguir amando, aunque amándolos más, sea yo amado menos. ¿Qué corazón nos transmite el salmista? Vea, déjemelo otra vez. En pago de mi amor me han sido adversarios. Yo los amo, les he dado amor y me traicionan. ¿Y la respuesta de Jesús cuál es? Mas lloraba. Mas lloraba. 5. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él, pronombre masculino. Bien, él. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado.
Ahora sí, sean pocos sus días, tome otro su oficio. Yo entiendo que ese salmo se está refiriendo a Judas. Y entiendo parte de toda esta preparación antes de que Jesús, bueno, ya Jesús había ascendido, antes de que el Espíritu Santo viniera, ponernos algunas cosas en claro. Y una de las cosas que a mí me encanta es la figura de la restauración de todas las cosas. Como lo dije al principio, quien se levantó, mis hermanos, quien se levantó a hablar del traidor de Judas fue el traidor de Pedro. Porque no podemos obviar, y está en las Escrituras, que Pedro negó al Señor. Como probablemente usted y yo lo hubiéramos hecho. Al menos yo no sé usted, pero mi conciencia me dicta, a como soy yo de bocón y de aventado, probablemente yo hubiera sido Pedro. Y por temor me escondo, me quedo ahí, me quedo calentándome, y cuando me acuerdo digo, no, yo no conozco a nadie. E inclusive se dice que Pedro dijo algunas groserías para identificarse con otras personas. O sea, lo negó en frente de otra gente. Judas lo vendió, un grave delito, por supuesto, un grave pecado. Pedro lo negó. Judas tuvo remordimiento. Tiró la plata, se ahorcó y terminó como terminó, y el Salmo describe bastante sobre Judas. De hecho, hay una figura en el Antiguo Testamento, Aitofel, que es una figura de Judas también, una persona que por no tomar su consejo va y se quita la vida. Pero Pedro también pecó, Pedro traicionó, pero Pedro se arrepintió. En Juan capítulo 21, cuando Jesús había muerto y resucitado, estaban pescando, y no leo el texto, yo creo que ustedes lo conocen. Estaban pescando y Pedro probablemente estaba en una barca en el mar de Galilea, desnudo, pescando, ¿verdad? Y llega Jesús y le grita, ¿tienen algo de comer? Y cuando se dan cuenta, era Jesús. Y se tiran al agua, salen incrédulos, sacan unos peces, unos panes, comienzan a cocinar. Y está ese capítulo 21, cuando Jesús vuelve a ver a Pedro, Pedro seguro acusado aún por la conciencia. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, por supuesto que sí. 3 veces le pregunta. Y después le dice, Pedro, sígueme. Pastorea mis ovejas, sígueme. Señor, ahí voy. Señor, yo lo voy a hacer. Sé que me equivoqué, sé que te traicioné, sé que te negué, Señor, pero quiero tomar esta nueva oportunidad. Y antes de que venga el Espíritu Santo, se restauran todas las cosas. Es Pedro que asume el liderazgo a la hora de responder. La elección de Judas se basa o es hecha a la comunidad que cuando caemos podemos ser levantados si nos disponemos a permanecer en Cristo. Y esto para la comunidad tuvo que haber sido muy significativo. Es más, Pedro en Hechos 3:14, vamos a Hechos por favor, Hechos 3:14, Pedro va a decir algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Él está predicando, la segunda vez que predica, y en la euforia de la predicación, leemos del 13, está Pedro hablando, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando ese se había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Pedro, ¿y en casa cómo estamos? Pedro, ¿y usted? Yo fui perdonado. Sí, yo lo negué, yo sé lo que hice, soy consciente de esto y de las implicaciones que tiene, pero yo me arrepentí. Y yo fui restaurado por el Señor Jesús. Cuando me llamó, sígueme, yo lo seguí. Y aquí estoy. Creo que ese vínculo de la ascensión de Cristo y este evento tan importante de Cristo restaurando a Pedro, y Pedro ahora en Hechos asumiendo la responsabilidad del liderazgo de la iglesia, el que lo traicionó. Si hubiéramos sido nosotros, quizá hubiéramos buscado a Juan, tal vez, ¿verdad? No sé, si un anciano nos traiciona, ¿verdad? ¿A quién dejamos de pastor ahora? A Pedro. Ay, hermano, no hay otro. Pero Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, estaban los otros apóstoles. Pedro asumió esa responsabilidad y tiene la paz delante de Dios, no la hipocresía, la paz de decir, ustedes negaron al santo, yo lo negué, sufrí, pero fui restaurado ante un arrepentimiento genuino. Y antes de que inicie la iglesia, antes de que arranca, el día, el momento, todo acomodado perfecto, el Espíritu Santo vendría y encontraría ¿qué? Una comunidad con esperanza. Una comunidad que vio a Cristo ascender,
Una comunidad que ve la restitución del traidor, liderado por otro que fue traidor, pero fue perdonado y restaurado en la gracia de Dios. Y que Pedro asume el liderazgo en todo el libro de Hechos hasta el capítulo 11, donde Pablo continúa con los relatos. Probablemente usted y yo hubiéramos sido un Pedro. Y probablemente usted y yo hemos traicionado al Señor de una u otra manera. Y probablemente usted y yo en muchas ocasiones, no en algunas, en muchas ocasiones, hemos decidido pecar voluntariamente. Y ante la guía del Señor, de poner el convencimiento por medio del Espíritu Santo, persistimos en actitudes, palabras, acciones, gestos, actitudes que son deliberadamente una forma de pecado. Al menos es mi experiencia. Cuando entendemos y somos convencidos por el Espíritu Santo al arrepentimiento y entendimos que lo que hicimos no estuvo bien, fue incorrecto, y venimos al Señor, el Señor nos recibe con gracia. Él no es el Dios que acusa y que dice, no, una vez pecaste, ya estás descalificado para siempre. Sino que como el padre del hijo pródigo, que todas las mañanas salía a su casa, tal vez sea el día hoy que mi hijo regrese. Y yo no sé dónde está usted hoy. Usted puede estar aquí todos los domingos del mundo y estar muy lejos de Dios, al igual que yo. Yo puedo predicar aquí todos los domingos y estar muy lejos de Dios. Creo que antes de que nos metamos en un pasaje tan importante como Hechos capítulo 2, que básicamente Hechos 2 son 3 profecías del Antiguo Testamento. Básicamente, Pedro comenta 3 pasajes del Antiguo Testamento. Pero la importancia que tiene el Espíritu Santo morando en nosotros, el ministerio de convencimiento, de guía, de llenura, tenemos que tomarlo muy en serio. Vamos a ver en el capítulo 5 de Hechos cómo Ananías y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. Probablemente usted y yo no vamos a morir. Probablemente, no lo sé. Pero yo creo que sería irresponsable de parte nuestra venir el próximo domingo, saber que vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo y lo que implica para nosotros hoy, y tomarlo como un mensaje más. Siendo que toda esta preparación que hemos intentado hacer en estos domingos, es decir, ahora sí, viene el Espíritu. Estos eventos de la ascensión de Cristo y la restitución de Judas me dejan 3 lecciones que quiero puntualizar. Número 1, entiendo una justicia donde el rey asciende a su trono. ¿Dónde está su Salvador? En una cruz clavado. No, mi cruz está vacía. Porque nuestro Salvador, que vino a un pesebre, está en una cruz, ahora está sentado en un trono. Y es un rey justo. Gobierna para siempre, inamovible. Sus enemigos ya fueron vencidos. No tiene que hacer nada más. Él es soberano. Por encima de él no hay nadie. Él es todopoderoso. Él envió su Espíritu que mora en mí. Entiendo una justicia donde el rey asciende a su trono. Descanso que mi rey está gobernando. Todo. Aún en los días más difíciles. Segundo, una justicia de gracia donde el pecador arrepentido puede ser restaurado. ¿Qué esperanza me da a mí esto? Intento, y honestamente hermano lo digo con toda honestidad, intento buscar al Señor todos los días, en su palabra y oración. Y creo espacios para que Él me hable, lucho con muchos defectos, pecados, errores, e intento día con día buscar hacer la voluntad de Dios. Todos los días. Unos días mejor que otros. Pero tengo la esperanza de que si algún día llegara a fallar, el Señor me va a restaurar. Si hay un compromiso a permanecer en Él, Él me va a restaurar, Él me va a recibir, Él me va a abrazar. Y tercero, una justicia donde su corte, y quiero usar esta palabra, hablando por el caso de Matías, donde su corte, su iglesia, está completa, ya está el 12º apóstol, estamos todos, ahora sí que sigue, somos enviados. Y creo que dejar este mensaje limitado a las paredes de una iglesia, qué bonito, el otro domingo vengo y me voy y no pasa nada, sería también incompleto de parte de nosotros. Esta iglesia, vean todo lo que ha implicado que la iglesia empiece, ha sido enviada. Usted, mi hermano, y yo hemos sido enviados. Usted ha sido enviado mañana, va a ir a un trabajo, mañana va a estar en su casa, mañana lunes va a estar con sus ocupaciones diarias. Hay gente con necesidades. Ok, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, guíame, dame luz. ¿Cómo puedo manifestar la iglesia? ¿Cómo puedo hablar de tu justicia, de tu reino, del evangelio de Cristo? Aquí donde estoy. No tengo muchas relaciones, no tengo mucha gente cercana, no sé muy bien cómo hacerlo. Señor, úsame. Y estoy convencido que Él lo va a hacer. Y el próximo domingo nos unimos
a celebrar lo que la iglesia vivió durante la semana. Y cada domingo nos reunimos a celebrar y a adorar y a cantar y a compartir. ¿Utopía? No. Esta es la vivencia de la iglesia y es lo que vamos a ver en Hechos a través de los domingos que nos tome vivir.